Nico, gracias por venir, por visitarnos. Bueno, especialista en infanto juvenil sobre todo, ¿no? Te dedicas a esa rama de la neurología. ¿Qué significa para vos la medicina? La medicina yo creo que es en parte una forma de hacer algo bueno por otros. O sea, creo que todos los que elegimos ser médicos de alguna manera, al menos inicialmente, sentimos esa motivación de ayudar a otros de alguna forma, ¿no? Eh, y en esa ayuda, bueno, ponemos mucho tiempo en formación, en esfuerzos, en privaciones, ¿no? Es como un camino largo para ser médico, pero que después vale la pena y que de a poco se va logrando ese objetivo principal. Hay momentos mejores o peores, pero creo que esa es una esencia que los médicos tenemos que cuidar, que el para qué hacemos lo que hacemos. Eh, Tu padre fue un reconocido pediatra infantil. ¿Eso tuvo que ver con tu decisión de dedicarte a ser médico? yo creo que indudablemente sí. eh, Ha llevado sus años de terapia también, después dónde ubicarme, pero la verdad es que sí, fue un modelo muy cercano, siempre respetuoso de mi historia y de mis decisiones personales, pero claramente fue una persona que vio que también se podía ayudar a la gente y no le alcanzó, digamos, solamente con ser pediatra y ver sus pacientes, sino que quiso hacer mucho más que eso, ¿no? Y por eso se formó mucho en gestión y después en calidad de atención, en seguridad del paciente y siempre en sus últimos tiempos apuntó hacia hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Entonces él fue un faro que me ayudó en muchos momentos, después cada uno obviamente siguió caminos diferentes, pero sí, sí, tuvo una cuota, digamos, importante a la hora de mi decisión, ¿no? Mi madre es psicóloga, o sea que soy una especie de mezcla entre medicina y Sí. psicología. Claro, sale de ahí la neurología, de alguna manera. Y sí, en gran medida sí, o sea, las neurociencias aplicadas a los niños, bueno, un poco, eh, a ver, son decisiones que uno va tomando y que después en realidad muchas cosas se van creando, ¿no? Uno no tiene a veces tan claro qué va a pasar después, uno elige en el momento y es como sembrar de alguna manera, ¿no? Y ese sembrar es importante que cambie, es importante que lo que uno siembra crezca y que eso que uno favorece o ayuda a que pase, a su vez después siga creciendo, ¿no? Yo creo que en la medicina y en otras disciplinas también estamos un poco obligados a tratar de hacer lo mejor por los demás y que nuestra contribución de alguna manera sea parte de una gran cadena que en final haga que todos estemos un poco mejor. ¿Qué piensas de las neurociencias aplicadas, esta nueva manera de tratar a los pacientes, a las personas? A ver, tengo muchas respuestas. Lo que yo siento es que en estos últimos años claramente la información está más a la mano de todos. Todo el que quiera buscar información la puede conseguir fácil. Yo viví las épocas donde la información era en las bibliotecas, bueno, años estudiando en bibliotecas y demás. Después eso fue cambiando y la accesibilidad a la información y la necesidad también de obtenerla creo que nos fue cambiando muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que todos sabemos que muchas veces ante algún resultado de estudio médico uno busca en algún buscador y obtiene información que puede ser bastante certera, pero que en realidad hay que a veces tener cuidado. Entonces, no todo lo que uno busca y encuentra significa que sea aplicable a la vida propia, ¿no? Entonces, yo creo que la neurociencia en esto cambió mucho, se hizo más amigable, se hizo más accesible en cuanto a entender qué significa. Hace unos años escuchábamos neurociencia y nos parecía un grupo de científicos ahí en un laboratorio medio aislado y hoy por hoy en muchas disciplinas existen manifestaciones o formas de hacer neurociencia
que básicamente es aplicar evidencia científica dentro del funcionamiento del cerebro a diferentes situaciones. Y como es importante destacar, es un complemento. A ver, acá en esto hay que entender que no es necesario ser absolutista, no es que todo pase a ser solo por neurociencia. Sí intenta explicar un poco qué pasa con el cerebro y qué pasa con muchas situaciones cotidianas relacionadas al funcionamiento del cerebro, ¿no? Entonces, en mi caso como neurólogo infantil, bueno, me dedico a la parte clínica, recibo las diferentes preocupaciones o dificultades o en algunos casos también discapacidad, y después con todo eso uno trata de ordenar y de alguna forma dar un poco más de tranquilidad en ese escenario, ¿no? Entonces creo que tenemos acceso a mucha información, es necesario ordenarla, nada en el exceso es bueno, siempre es importante que las cosas se ordenen como para que sean más útiles en realidad, ¿no? Entonces creo que estamos un poco hoy obligados a incorporar en nuestra práctica esta situación de la información que la gente obtiene. Muchas veces vienen a las consultas incluso a veces con algún artículo que buscó la familia sobre alguna enfermedad genética poco frecuente, y todo eso, bueno, en otras épocas por ahí se podía ver hasta ofensivo, ¿no? Que uno como médico esté en la consulta y que venga la familia más o menos a decir lo que hay que hacer, ¿no? Entonces eso cambió también. Hoy uno tiene que ser receptivo, tiene que tomar esa preocupación y bueno, en estos casos a veces leer algún artículo que quizá uno no ha leído y después poder dar una opinión ahí sí, más sólida, con evidencia, tomando lo útil y bueno, descartando lo que no. Hay nuevos desafíos, ¿no? para los médicos en este sentido, porque ya no viene el paciente de alguna manera sin nada de información, sino que todo lo contrario, viene con un bagaje de sobreinformación, porque abarca de todo lado, de la gente que le comenta, del vecino, del amigo, de Google, de diferentes lados, y bueno, y llega al consultorio de esa manera, y bueno, ya proponiéndole al médico un diagnóstico. Absolutamente, a ver, y eso por supuesto que en muchos casos genera una alta ansiedad, entonces uno tiene que comprender cómo viene procesada esa información y sobre esa situación también actuar en consecuencia, ¿no? Digamos, creo que en ese sentido, a ver, sin que uno pretenda ser psicólogo, pero los médicos necesitamos poder contener esa situación familiar global. No es solamente el nombre o el diagnóstico de la dolencia, digamos, sino que es también el escuchar qué pasa, qué se movió en esa familia, a ver qué pasa con el hermanito que está ahí, que está viendo que tiene un hermano con alguna dificultad. Todo eso, digamos, es lo que pasa en lo cotidiano, ¿no? Entonces uno tiene que atajar, o sea, siempre es fundamental la primera consulta, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo es ese momento? A ver, muchas personas a veces vienen asustadas, ¿no? Al neurólogo pensando que van a recibir, no sé, una lista sábana de estudios para hacer, que le van a doler al hijo o a la hija. Y la verdad es que es fundamental pensar y escuchar. Entonces, esa parte que es la de escuchar lo que pasa, la aprendemos, por supuesto, en la facultad, ¿no? Bueno, cómo hacer una historia clínica, cómo hacer un interrogatorio, pero hay que poner más que eso. O sea, eso sería una especie de guía teórica, ¿no? Entonces yo creo que en el momento de la consulta, uno primero tiene que saber escuchar. Y el escuchar es una tarea que no le sale tan fácil a mucha gente, ¿no? Porque en realidad, para escuchar, en ese rato al menos, uno tiene que desprenderse y desconectarse de todas las cuestiones propias. Bueno, los que me conocen saben que en general no existe el teléfono en el momento que estoy con la consulta. Es un momento que tiene que ser de plena atención y después, bueno, desde lo que uno escucha ir ordenando y tratando de establecer, digamos, qué es lo que pasa y cuáles serían los pasos más coherentes para seguir, ¿no? Promedio, ¿cuántos pacientes atendes por día? Bueno, estoy mejor que en otras épocas. He pasado épocas de mucha intensidad, ¿no? Pero hoy por hoy trato realmente de elegir un poco mejor y de distribuir mejor el tiempo y quizás no ver más allá de 8 a 10 pacientes, a veces entre consultas así presenciales o por videoconsulta, pero
pero he pasado épocas de alta intensidad y no las recomiendo. Es un número importante. Ahora, ¿cómo afecta a Nicolás cada dificultad, cada paciente que llega al consultorio? Porque seguramente, más allá de que sos médico, una carga emocional la hay. Somos personas, somos seres humanos también, y yo creo que afecta siempre desde el momento que uno se conecta plenamente, ¿no? Entonces afectar no lo digo en el sentido negativo, sino que uno debe ser afectado por lo que le pasa al paciente. Por supuesto que con todos los mecanismos para también protegerse y no digamos, no perder objetividad en ese momento, ¿no? Pero sí es cierto que yo lo he dicho varias veces, que para dar hay que tener. Entonces es imposible que uno haga bien esta tarea si no tiene que dar. Y ese dar viene de todo lo que uno puede hacer también desde lo personal, ¿no? Desde cómo uno administra sus tiempos personales, cómo uno puede estar presente en los casos cuando hay una familia, pareja, hijos. Y después, bueno, tratar de cuidarse uno, ¿no? Que ese es el otro gran problema que tenemos los médicos a veces, de cómo somos como pacientes, ¿no? Chequeos y toda la cuestión personal que reconozco que eso me cuesta, pero ya lo estoy encaminando. Pero sí creo que por eso es tan importante lograr esos equilibrios, ¿no? O sea, no se es mejor por ver muchos pacientes. Creo que en realidad uno trata de ser lo mejor posible dando lo mejor que tiene a cada paciente que le toca. Entonces eso es lo que hay que cuidar, y la verdad que sí en todos los aspectos, no solamente en el conocimiento que uno tenga o en el cómo sea uno como persona, sino en que también ese espacio que uno está destinando desde también lo laboral, digamos, tenga, digamos, su equilibrio adecuado, por decirlo así, ¿no? Como que cada parte pueda funcionar de la mejor manera, ¿no? Y eso tenemos claro que a veces cuesta un poco desde la necesidad de trabajar mucho por cuestiones a veces de remuneración o de ingresos, ¿no? Entonces, eso es algo que está bastante presente en estos días y que hay que tener cuidado de no dejarse ganar a veces por una queja eterna, ¿no? Que a veces eso también uno tiene que cuidarse, ¿no? De no transmitir tanto de lo personal en ese momento, porque la gente viene con su situación personal, ¿no? Entonces, se puede, a ver, uno debe tratar de regular eso y de sentir que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y que no siempre es lo que uno cree, porque eso también es otro tema, ¿no? Parece que si uno da una super clase de algún tema a las familias es porque es buen médico. Y en realidad yo creo que lo que vale más es lo que se lleva a la gente cuando se cierra la puerta, ¿no? Entonces, es importante, si uno siente en ese momento de consulta que por ahí algún tema no quedó claro, como repreguntarlo y ver si realmente la gente entendió lo que uno cree que entendió. Es importante a veces anotar, yo suelo esquematizar a veces bastante las cosas para que se lleven algún papel escrito, como para ayudar a eso, ¿no? Porque cuando uno recibe información, en algunos casos, formalizando o convalidando que hay una dificultad de salud, lleva un proceso. O sea, recibir un diagnóstico muchas veces no es que, uno lo recibe y listo, ya está. Esa familia activa un montón de mecanismos de pensamiento que van a continuar desde que salen de la consulta, desde que van por la calle, que suben al auto, que llegan a la casa. Y creo que es fundamental hacer todo lo posible para que esa familia pueda también sostenerse entera y unida ante una situación de un diagnóstico de enfermedad crónica, como son muchas situaciones de discapacidad, porque el mejor pronóstico de alguna manera va a depender de qué equipo se forme ahí, ¿no? Entonces, cómo va a ser el cuidado de esa familia, o sea, cómo cuidar a los que cuidan, ¿no? Cómo ayudar desde la parte administrativa, que sabemos que cuesta a veces bastante, porque surgen variables, surgen demoras, turnos, papeles que faltan y que hay que volver a llenar, y siempre hay que poner por delante que todos esos esfuerzos son para que ese chico o esa chica empiecen a estar mejor. Hay que hacer docencia, no solamente en los pacientes, en el entorno familiar, sino también en la comunidad.
Bueno, últimamente se van creando cada vez más asociaciones de padres, madres, digamos, relacionadas a algún diagnóstico. Más allá de los diagnósticos habituales, bueno, muchos síntomas se comparten, pero hoy por hoy vamos conociendo cada vez más causas y eso también genera más agrupaciones o fundaciones que surgen, ¿no? Entonces, como vos bien decías, hay mucho acceso a la información y eso, si uno lo piensa a nivel social, también es peligroso porque quizás hoy uno en cualquier lugar, no sé, en una parada de colectivo puede poner en el teléfono algún buscador tal o cual diagnóstico y ya obtiene información. Entonces, toda esa información así descontrolada muchas veces genera más que cosas positivas, cosas negativas, digamos, ¿no? Desde el momento en que la gente por ahí tiene una idea errada de alguna situación o desconocimiento, sobre todo, ¿no? De posibilidades más que nada. Por ahí la docencia en ese sentido o presencia también de alguna forma creo que empieza a ser una parte obligada de los que hacemos medicina, ¿no? Obligada en el sentido de que muchas veces en esas presencias o en esas participaciones, digamos, uno también puede como bajar ciertas dudas o mitos colectivos que muchas veces pueden ser, en vez de una ayuda, un entorpecimiento. Nuestra sociedad en general es bastante proactiva, siempre tiene ganas de hacer algo, en general sabemos que es solidaria, con lo cual es muy importante cómo canalizar esa intención, esa solidaridad, ¿no? Creo que participando de alguna forma dentro de lo que uno le toca, creo que también uno hace, digamos, mejor esa tarea de fondo que es la de ayudar a que la gente esté bien. ¿Cómo se hace como médico? Solamente hay muchas palabras técnicas difíciles para bajarla a tierra, ¿no? Y que la persona se lleve en claro lo que muchas veces va a buscar algo y se va del consultorio con otra respuesta. Bueno, hay muchas formas. A ver, se puede hacer un equilibrio entre decir lo que corresponde de alguna manera en lo teórico, traduciéndolo a la capacidad de comprensión de esa familia que uno tenga delante. A ver, que nos toca siempre atender todo tipo de familias y la responsabilidad es la misma, más allá de la persona que uno tenga delante, ¿no? Entonces, creo que en esos primeros minutos es importante que uno también pesquise o detecte un poco cómo transmiten la dificultad, cómo transmiten la preocupación y por ahí en muchas circunstancias tratar de llegar a ese mismo nivel usando a veces algunos términos o formas de decir las cosas que por ahí sean las habituales en esa familia. Bueno, es como un arte, digamos, de comunicar y yo creo que a ver, hay que ver siempre cada situación puntual, ¿no? Pero en muchas situaciones donde uno establece un diagnóstico, uno puede, más allá de definir el diagnóstico, uno puede también, como digo, a veces pensar en el vaso medio lleno, ¿no? O sea, cuando uno da un diagnóstico, obviamente no está dando una buena noticia, está dando un mensaje donde, bueno, se formaliza o se consolida una duda que se transformó ya en una realidad y eso cambia. O sea, uno tiene que saber que en esa familia uno cambió algo. Y eso que cambia, con toda la explicación y demás, los fundamentos de por qué uno define un diagnóstico, es algo que se enciende y que hay que acompañar de alguna manera, ¿no? Entonces, en lo que a uno le toque en ese rato o en ese rol de médico, muchas veces sugiriendo a tiempo un apoyo terapéutico temprano para esa familia, porque al principio a veces parece que está todo claro, pero después cada uno hace su proceso, ¿no? Entonces, existió hace un tiempo un pediatra famoso que era el doctor Carlos Gianantonio, que es un poco casi el padre de la pediatría en Argentina, que definía que, bueno, que hay como etapas, ¿no? Dentro de un diagnóstico de enfermedad prolongada, y entonces eso se da muchas veces, ¿no? En el sentido de que primero, bueno, cuando uno da el mensaje es la negación. No,
esto no me pasa, no es así, vamos a ver otra opinión. Otras veces, bueno, después de eso viene el cuestionamiento, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué le toca esto a mi hijo? Y después de un tiempo viene la otra parte que es, bueno, ya la proactiva, ¿no? Decir, bueno, está bien, me tocó, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo ayudo a mi hijo o mi hija? ¿Cuál es el mecanismo para que él esté o ella esté lo mejor posible, ¿no? Entonces, y después, bueno, el acompañar, digamos, en todo el proceso, donde muchas veces a todos nos resulta fácil ponernos en la foto con los éxitos, ¿no? Pero claro, cuando no son éxitos inmediatos o en ese proceso hay también situaciones más complejas, también hay que estar. Y estar significa contener de la mejor forma y explicar que a veces hay caminos alternativos que uno tiene que indagar. El médico no termina su labor con el paciente en el consultorio, sino que debería hacer un seguimiento. Es correcto. Ese seguimiento, bueno, a veces es un poco complejo, porque hoy por hoy, bueno, está claro que está, a ver, el mail, el WhatsApp, en fin, todas las formas de comunicación cotidianas. Es verdad que ese seguimiento a veces se hace complicado desde lo concreto por cuestiones también de tiempo, ¿no? Que en la medida que uno está con una familia, bueno, haciendo la tarea, a veces no está disponible para otra familia que a su vez por ahí demanda o que necesita algo y entonces esas demandas se van como acumulando y después, bueno, viene un poco la organización del médico o de la médica en cómo responder a eso, ¿no? Pero creo que lo primero que uno puede hacer es mencionar esto, mencionar que lo que uno está hablando en este momento va a continuar siendo procesado y que es importante que las explicaciones sean claras, que no queden dudas, que uno vaya a buscar en algún buscador, que se puedan como evacuar lo más importante al menos ahí y después otras veces también parece simple pero a veces ayuda anotarse ciertas dudas o cosas hasta que toque el próximo control y después venir a ese control ya con una lista de dudas puntuales, ¿no? Pero creo que no hay que quedarse a veces con dudas o con impresiones que no son las más correctas, ¿no? Después viene el azar. Entonces uno arma o diseña un camino. Después, ¿qué camino va a tocar? Es el que solo ves con el tiempo. Entonces ahí es donde también hay que transmitir muchas veces ese mensaje, ¿no? No todo es predecible. Yo no sé si hago esto, si va a pasar seguro esto. Lo más probable es que esto pase, pero pueden pasar otras cosas, ¿no? Entonces vuelve a lo que decíamos antes, que hay que estar de alguna manera presente, ¿no? Y no solo quedarse con el momento de la consulta. Del momento de la primer consulta puede pasar un tiempo prolongado para dar con el diagnóstico, ¿no? Muchas veces estas asociaciones que vos mencionabas, padres, me incluyo, ¿no? Decimos que, pregonamos por un diagnóstico temprano, porque es la mejor manera de llevar a cabo un tratamiento, el mejor tratamiento adecuado. Ahora, vos me explicabas en otras oportunidades que muchas veces es muy difícil porque hay muchos diagnósticos en los últimos tiempos y que tienen muchas similitudes. Tal cual. Estamos viviendo, te diría, semana a semana muchos cambios, ¿no? Incluso en paradigmas así históricos, en donde va cobrando cada vez más importancia el conocer las razones que generan alguna discapacidad, ¿no? Y entonces ese proceso de diagnóstico de precisión, por decirlo así, hasta hace poco diría que por algunos componentes del sistema de salud, se veía como objetado desde un poco el concepto de que buscar un diagnóstico de causa no cambia una realidad, no sugiere un tratamiento. Y ese concepto, hoy por hoy hay múltiples razones para refutarlo, porque cada vez aparecen más información y más explicaciones de por qué ocurre algo, ¿no? Entonces, conocer por qué pasa esto
empieza a cambiar la historia, ¿no? Hoy hay varios ya ejemplos de enfermedades en donde han aparecido tratamientos específicos que no existían y que en algunos casos por ahí son enfermedades más complejas y con un alto riesgo de vida, ¿no? Pero en otros casos también uno puede disponer de información que puede cambiar el curso de una historia. Entonces, y encima, hoy por hoy, en la medida que pasa el tiempo, las tecnologías para búsqueda diagnóstica son más accesibles. Ya no es como en otras épocas que eran realmente de elevadísimos costos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante destacar este aspecto, ¿no? Que tiene un sentido práctico conocer la causa de algún diagnóstico, porque tal vez hoy no, pero en un tiempo puedan existir tratamientos más de precisión para modificar esa historia, ¿no? Entonces, ejemplo, si un organismo no puede fabricar cierta proteína que se utiliza para algún proceso cerebral y uno puede identificarla y puede generar de alguna manera una modificación genética que permita fabricar esa proteína, uno puede decir, bueno, pero lo que ya funciona así no se va a modificar. Bueno, eso se está demostrando que sí se puede modificar. Ahora, ¿cuánto? Falta saberlo, pero sí los primeros trabajos que uno puede leer muestran cambios en ese futuro. Y entonces creo que ya, a ver, no es como antes se decían que era, digamos, una especie de fantasía académica de los médicos que pedíamos estudios, sino que hoy por hoy es un derecho de la gente, es un derecho dentro de los derechos que comprenden la salud, saber las causas de por qué le pasa algo, como para poder saber si algún día tiene algún tratamiento, ¿no? Entonces, eso que parecía a veces tan complejo y lejano, hoy está muy a la mano, es bastante más accesible. Por supuesto que hay escollos administrativos, sigue costando la cobertura dentro del sistema de salud de estudios diagnósticos genéticos, a veces como microarrays o bueno, secuenciación de exoma, pero está siendo cada vez más accesible. Y entonces yo creo que toda esta fuerza que aparece hoy, más que nunca, de las familias que se juntan y que van permitiendo también que los médicos, que por ahí en general nos dedicamos a la neurología infantil en general, muchas veces recibamos de esas familias por ahí novedades o actualizaciones sobre esa enfermedad puntual y que después las podamos conversar con las familias de lo que nos parece o a veces surge, bueno, están haciendo un trabajo de investigación en algún lado. Tengo una familia casualmente que tiene mucha energía y que desde el diagnóstico de su hija han donado ADN, con lo cual se han fabricado neuronas artificialmente para tratar de corregir la causa genética de las dificultades que tiene esta nena, ¿no? Con lo cual retomo un poco el concepto de parte de lo que hizo mi padre en medicina, digamos, no se quedó con lo que hoy se ve, él pudo ver más allá. Entonces yo creo que todos en nuestro lugar, de alguna manera podemos decidir ver más allá, o sea, con prudencia, con serenidad, con pasos firmes, pero yo creo que hoy podemos ser un equipo mucho más eficiente, las familias, docentes, terapeutas, médicos. Hoy yo creo que estamos acercándonos bastante a ese funcionamiento como equipo. El tiempo siempre está, es cuestión de organizarse y destinarlo. Muchas veces cuando llega un diagnóstico, también llegan a veces rompimientos familiares. Entre culpabilidad por parte de la madre, por parte del padre, me parece importante destacar que lo que es una patología, una condición genética no significa que sea hereditaria. Correcto, bueno, ahí mencionás varios aspectos. Lamentablemente lo del rompimiento familiar ocurre, no sé darte un dato estadístico, pero es bastante frecuente. Y yo creo que, a ver, por supuesto están las cuestiones previas y cómo sea cada vínculo, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que en parte hay una cuota desde la falta de información adecuada a esa familia, ¿no? Es como decía antes,
Si uno marca siempre vaso medio lleno, eso es una carga negativa fuerte. Ahora, si uno puede ir destacando aspectos positivos y tratando de transmitir que, bueno, que el panorama es mejorable, digamos. Entonces, ahí es donde uno tiene como una luz de esperanza. Si uno se va de esa consulta con toda una impresión negativa, cuesta todo mucho más, y eso desde ya que va a activar los mecanismos de defensa de cada persona, y bueno, eso a veces no alcanza, y entonces viene el distanciamiento, ¿no? Como si distanciarse eliminara el problema. Y está bien, cada uno tiene su forma, su historia, pero los chicos están ahí y necesitan del tiempo también de los padres para llevarlos a alguna terapia, tener paciencia en este proceso a veces largo, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo reforzar esto de que se consoliden. Yo muchas veces digo incluso, bueno, busquen a alguien que los ayude, que pueda cuidarlos, y ustedes salir a algo que les guste, o individualmente y como pareja, porque me parece que está la culpa de cómo voy a hacer esto si me tengo que ocupar de mi hijo. Y digamos, si tu hijo o tu hija te tienen totalmente quemado, cansado, con todas las responsabilidades normales y aparte el tiempo que hay que destinar para una rehabilitación, ¿qué va a tener de tu parte? Nada, poco bueno en realidad. O sea, una impresión de una mamá o un papá cansado, ¿no? Entonces, hay que destinar ese tiempo, y no es egoísmo, porque a veces dice, no, sería egoísta. Si uno carga pilas, a ver, como dije que me pasa a mí como médico, si uno no carga pilas de alguna forma, no tiene después qué dar. Entonces ahí es donde yo creo que hay que cuidar mucho este concepto de culpa. Y dentro de esa línea está a veces también esto de lo genético, ¿no? Que tal cual, muchas situaciones genéticas son originadas así, digamos, espontáneamente, y no dependen de quién se lo pasó, como a veces pasaba en otras épocas, que uno medio que generaba, bueno, esto es culpa de... todos, absolutamente todos, portamos en nuestro organismo genes que pueden tener alguna falla y podrían favorecer el desarrollo de una enfermedad, pero no necesariamente la vamos a tener. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque en muchos aspectos y en algunas a veces situaciones como la condición del espectro autista se mencionaba hace muchos años ya, por suerte, como si fuese una culpa de la madre o del padre, porque vos sos así, tu hijo es esto o hace aquello. Y la realidad es que el daño que se generaba con eso en el largo plazo era a veces irreparable, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha información hoy para ser bien sólidos en este concepto de que no hay que generar una situación de culpa, porque como decía recién, o sea, uno está empezando, como digo siempre, una línea, está parado en una línea de largada, después viene la carrera y hay que ver qué terreno toca. Ese terreno puede ser más o menos horizontal o puede tener subidas, bajadas, agua, nieve, pero lo importante es saber que se puede hacer ese camino y que uno no tiene que estar solo, que sea positiva, que permita, digamos, que uno también repose, ¿no? Porque esto no, solo no. Me quedo con lo que mencionaste de que la pareja se tiene que tomar su tiempo individualmente, en pareja. No solamente es importante porque no solamente para aquellos chicos neurodiversos, sino también para la vida en general, ¿no? Es importante tomarse su tiempo. Sí, y no es una cuestión económica, a ver, a veces es caminar por la plaza que tengan cerca, a ver, pero un poco al principio sin duda sale todo esto de que, bueno, quiero hacer de todo para que las cosas mejoren, pero como el descansar bien, a ver, son pequeñas cosas que van jugando después un factor, ¿no? Entonces, bueno, viajes, todo lo que esté al alcance de cada realidad, de cada situación. A ver, yo soy un eterno repetidor de que es necesario generar buenos momentos, ¿no? Entonces ahí es donde me gusta hacer asados, convocar a veces a la familia, amigos. Bueno, es como que de alguna manera esos buenos pequeños momentos van quedando y van generando como un colchón más resistente, por decirlo así, ¿no? Como una capacidad de tolerancia mejor a lo que venga. Porque lo que venga no lo sabemos. Entonces,
dentro de cualquier situación pueden mantenerse las cosas estables y en algún momento venir tormenta. Y para la tormenta hay que estar preparado. Entonces, yo creo que, bueno, también obviamente la opción de hacer terapia individual, familiar. Varias veces me ha pasado que en las consultas mencionan que empiezan a haber dificultades con algún hermanito o hermanita porque se quejan de que la madre está siempre con este hermanito que tiene, no sé, alguna discapacidad como puede ser la encefalopatía hipóxico-isquémica o lo que antes decíamos parálisis cerebral, que obviamente requiere muchos cuidados y de intervenciones. Entonces es como que, y a veces lo transmiten la familia como bueno, cierta culpa de que no se pueden ocupar. Y ahí es donde yo creo que vale también mencionar que está creciendo mucho esto de lograr de alguna forma la aceptación como una terapia más del el cuidado de algún personal externo dentro del domicilio, ¿no? Muchas veces me han comentado que algunas respuestas en cuanto al rechazo de esta cobertura por las obras sociales es porque no, que la madre no trabaja y se quede. Como que, ¿cómo van a decidir por otra familia lo que tienen que hacer? A ver, el trabajar es necesidad y equilibrio también muchas veces, ¿no? Entonces es como que, como dije antes, si no repartimos carga, esto de que todo sobrecaiga sobre la madre o el padre, o a veces más en uno que en otro, digamos, y vuelve a ser un factor de diferencia y de asimetría, y esa asimetría empieza a friccionar. Y bueno, debo decir que más que nada los hombres son los que se bajan del barco, pero la verdad es que yo me di cuenta hace unos años que es algo que hay que tener en cuenta en esa consulta, que no se, la familia que esté junta y tirando para adelante siempre va a ser mucho más eficiente en cuanto a todo lo que pueda hacer también el aprovechamiento terapéutico. Los chicos no son como el auto que uno los lleva al taller mecánico. Los chicos tienen que tener un ambiente determinado, con una terapia determinada, a veces con algún tratamiento farmacológico determinado. A ver, es un conjunto de variables que si vos tratás de que todas estén de la mejor manera, el producto final, por decir así, va a ser mejor. Y esos chicos te van a mostrar en esa cara de felicidad que están bien con lo que están haciendo. Entonces, creo que mirar más allá y cuidar un poco ese ambiente también es parte de esta obligación de lograr de alguna manera el mejor equilibrio médico, psicológico y social para esos chicos quizás discapacitados que por ahí van a ser dependientes de por vida de alguna asistencia y que de alguna forma puedan ir desarrollando sus capacidades presentes, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos, como decía antes, ¿no? Con todo lo que falta, pero a ver, yo honestamente tengo que decir que aprendo mucho de las familias y de los pacientes. A ver, cuando me toca, quizás en algunos casos, una situación de parálisis cerebral, vas aprendiendo mucho de cada chico, ¿verdad? O sea, hay cosas que no están en los libros, hay cosas que están en lo que la familia también cuenta y se ve, y entonces ahí es donde muchas veces quieren comunicarse pero no pueden, y entonces uno tiene que hacer todo lo posible para favorecer recursos de comunicación, otras veces para control de una epilepsia cuando existe una epilepsia fármaco resistente, y entonces eso atenta contra el avance de otros desarrollos. Entonces es una artesanía, digamos, importante la que uno tiene que desarrollar con el conocimiento vigente y evidencia detrás, y por otro lado con toda la paciencia que debemos tener los médicos con las tareas administrativas, que a veces son agobiantes, son muchas horas y mucha demanda, pero bueno, toda esa parte es la que hay que hacer, y a veces, bueno, lamentablemente termina todo en un ámbito más judicial, y entonces eso también me enoja bastante, porque realmente tener que intervenir desde la justicia para lograr algo que es un derecho que tendría que ser más fácil, ¿no?, de resolver, me parece, pero bueno, es parte de lo que toca. ¿Es correcto diferenciar entre neurodiversos y neurotípicos? Hoy en día se escucha mucho estas palabras.
Eh, lo que pasa es que ahí siempre es difícil porque uno dice, ¿cómo se establece que alguien es neurotípico? Digamos, porque yo también digo muchas veces que si uno se pone a hacer evaluaciones de varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, uno elige al azar un aula, ¿no? De una escuela común. Eh, Ahí es donde vos tenés muchas veces dificultades funcionales menores que por ahí evaluadas se aproximan a cierto diagnóstico. Y entonces, pero que si vos no haces esa evaluación al azar tampoco te enterás, entonces es como difícil. Eh, yo creo que por muchos años era como, eh, a ver, sonaba lindo hablar de tenemos que ser inclusivos, tenemos que incorporar. Mi sensación, a ver, actual, es que esto está cambiando y que empieza a fluir más fácil, digamos, ¿no? O sea que muchos chicos tienen compañeros con alguna discapacidad. eh, También hay que aprender de los chicos, a ver, que uno puede poner en esa columna de neurotípicos en cuanto a que me han sorprendido muchos ejemplos de la facilidad con la que se integran y buscan, y a veces en algunos casos las nenas son las que están más atrás de alguno por ahí que tiene autismo, y que venga y lo agarran y lo llevan de la mano, y entonces ese factor creo que se va dando también, eh, en parte desde que, bueno, cada vez hay más chicos realmente con alguna discapacidad o alguna necesidad terapéutica, y entonces empieza a ser como una nueva normalidad, digamos, ¿no? O sea, esto de cuando uno, a ver, menciona neurotípico o neurodiverso como para establecer alguna forma descriptiva, pero yo creo que hoy por hoy tenemos que empezar a dejar de separar grupos de alguna manera, ¿no? O sea, porque la realidad es que en todas las escuelas hay chicos con alguna discapacidad, a veces un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a veces autismo, a veces dislexia, distintas cuestiones que pueden ser definidas o no como discapacidad, pero la verdad es que implican esfuerzo, terapias, tratamientos, adecuaciones de la escuela. Cuando mencionabas antes esto de hablar o de alguna manera hacer docencia a la comunidad, por supuesto que hay que ir codo a codo con los docentes, no hay que ir enfrentados, ¿no? Entonces esto es algo que también es un desafío importante, cómo hacernos más amigos en cuanto a consensuar algunas cosas. Consensuar es exigir y ceder, ¿no? Entonces yo creo que no hay que apropiarse de las dificultades o de los diagnósticos, sino en realidad hacer cosas para que los chicos que las tienen estén mejor. Esa es la meta. Entonces, todavía veo a veces discusiones sobre algunos aspectos que tienen que ver entre entre lo que puede ser una discapacidad y la mirada médica, o la mirada terapéutica y la mirada docente, como si fuesen a veces componentes diferentes, ¿no? Pero son realmente parte de lo mismo. Entonces, sé comprender que la docencia o el sistema educativo requiere de mucha organización porque maneja un volumen muy grande de chicos, tiene que haber como conceptos bastante claros, y que sé que a veces se les complica un poco cuando uno va pidiendo que se adapten a este, que se adapten a este, que se adapten a aquel, y eso todo en la misma aula, y que tienen 3 acompañantes, ahora viene el cuarto, que no queda lugar en el aula. Bueno, a veces hay cosas que en lo práctico las escuchamos. Aún así, creo que hay un camino largo todavía para sentarnos en una mesa y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer por ahí con este chico? No se pueden generalizar a veces medidas, no se puede en discapacidad manejarse con protocolos fríos. La verdad que no. Para el sistema general entiendo que sí, pero para cada chico a veces no. Entonces, como incluir no es poner a un chico en un aula y que así se quede mirando el piso todo el tiempo, ya está incluido. No, incluir es un esfuerzo mayor. Entonces, y hoy por hoy hay herramientas, o sea, no es que todo es una expresión de deseo. Entonces, esas herramientas se tienen que estar usando. Y dentro de esas herramientas a veces exige regular la conducta con alguna medicación. Es un camino también de probar y ver, porque a veces las medicaciones son más negativas que positivas. Por eso,
cada jugador, digamos así, en este partido tiene que cumplir su rol, tiene que sentir que sirve, pero además se tiene que poder ver que sirve lo que uno hace. No es solamente te doy la teoría y arreglate. Entonces yo creo que los que queremos trabajar bien en general tenemos que ser humildes para escuchar cosas, flexibles a veces para modificar algunas cosas, tratar siempre de estar vigentes con lo que surja, que nunca podés estar del todo porque siempre hay mucho más de lo que uno tiene capacidad de incorporar, pero sí, te diría, una de las conclusiones más importantes que me gustaría dejar es saber escuchar, tener capacidad de escuchar. Muchas cosas se mejoran solamente escuchando. Entonces, después sí, guiando y sugiriendo, pero nunca dejar de escuchar. Nunca. Y si uno no está en condiciones, porque también puede ocurrir, como nos pasa, ¿no? Que por ahí uno está atendiendo y tiene dolor de cabeza. Cada tanto me da un dolor de cabeza y justo no podés tomar nada y por ahí sentís que no estás del todo en lo que deberías y bueno, por ahí decís, mira, hablamos por teléfono por esto o citar de alguna manera no tan lejana, digamos, hoy hay que cuidar mucho el tema turnos porque la verdad que está re difícil, hay mucha demanda y hay mucho menos oferta, ¿no? de especialistas y entonces esto genera, creo que también un importante participación, ¿no? De todo el sistema de salud como para ver cómo descomprimir un poco también a veces demandas que por ahí son canalizables de otras formas, ¿no? Entonces, en fin, creo que eso es parte de lo que uno hace, ¿no? en lo cotidiano. Las personas dentro del trastorno del espectro autista, para decirlo correctamente, tienen una patología, son personas con discapacidad, porque bueno, está esa disyuntiva que es una condición, pero no es una discapacidad. Muchas familias no quieren sacar el certificado de discapacidad por todo este tema, ¿no? Es varias cuestiones, ¿no? Sí, es un tema de cómo llamarlo, que está siempre ahí como activo, ¿no? Creo que está bien entenderlo desde condición como si fuese, como digo a veces, es como un terreno, ¿sí? Donde uno tiene que construir. Y de construir diferentes edificios, estructuras, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ese terreno, digamos, en vez de ser lo suficientemente horizontal, como la mayoría de las veces, es un terreno con irregularidades, ¿no? Entonces, esas irregularidades de alguna forma son las que limitan o condicionan lo que uno va a construir. En algunos casos uno puede construir no sé, un edificio muy similar al que dice el plano, y en otros casos uno tiene que elegir por ahí o aceptar que de acá en vez de 5 pisos van a ir 3. Y en este en vez de 5 va a ir 1. Y así como que entendiendo que condiciones ese terreno, ¿no? Después, por supuesto que según cada situación hay dificultades o desafíos puntuales que de alguna forma van a exigir tratamientos largos, ¿no? Y entonces, para realmente la cobertura desde las obras sociales de estos tratamientos prolongados que son en general costosos para la mayoría de la población, se necesita disponer de este certificado. O sea, como que yo creo que hay que separar de alguna forma, la implicancia emocional de la palabra discapacidad de la palabra discapacidad que figura en un papel que uno va a guardar en un cajón y que lo usa para que le den los tratamientos, ¿no? O sea, como que hay que desensibilizar de alguna manera la palabra discapacidad y entenderla de alguna forma en esta población que es la nuestra como más una necesidad administrativa que relacionada a lo que realmente ocurre ahora. Es verdad que confunde y uno tiene que tener cuidado porque al día de hoy, digamos, en el último manual de enfermedades, el DSM-5, ahora está por salir revisado, no se habla de condición de espectro autista, se llama, digamos, históricamente uno
tenía el concepto de TGD o trastorno generalizado del desarrollo, que eso se fue de alguna forma desechando para pasar al concepto de trastorno del espectro autista. Y dentro del concepto espectro es que se barajan todas estas variantes dentro de cada chico que pueden ser las diferencias, ¿no? Entonces, este que por ahí tiene más dificultad en lenguaje, este más en conducta, este cognitivo, como que hay una variación de necesidades terapéuticas. Entonces, y también hay chicos que tienen autismo y que no necesitan terapias. A ver, eso también existe. O sea, no es que diagnóstico 2 puntos, lista de 5 terapias. Entonces, hay que poder reconocer en cada situación qué es lo que hace falta. Y como dijimos varias veces en la charla, o sea, tratar de acceder a información correcta, simple, que no caer en el exceso o redundancia que a veces marea, y dentro de lo concreto saber que fuera de que es un derecho, que está amparado en una ley, y bueno, y ahí empiezan a aparecer leyes ahora para otras situaciones que son definidas como enfermedades poco frecuentes, y cada ley de esas le da más fuerza a la hora de pedir tratamientos, ¿no? Entonces, es parte del juego. Buscar exigir lo que corresponde por las vías normales, y cuando por alguna razón eso no ocurre, bueno, diré siempre, lamentablemente, tener que recurrir al sistema judicial, que genera una presión de alguna manera más efectiva. Pero bueno, eso es otro tema complicado, digamos, la dificultad que puede existir entre el diálogo entre especialistas y a veces sistemas, digamos, de cobertura en salud, que bueno, obviamente deben administrar bien recursos. Nadie pide que dilapiden recursos, pero por otro lado, en estas épocas no se puede entender que sea todo todavía tan complicado en algunas situaciones, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí va lo que pienso. Es cierto que una persona con Asperger o con autismo, dependiendo el grado o nivel, está bien decir el grado o nivel, porque Asperger de alguna manera está dentro de autismo, o sea, un subtipo de autismo. Antes era algo separado, ahora está como todo dentro de esa bolsa, digamos. bien. Perdón. No, iba a que las personas tienden a veces a no ser superiores, pero sí a enfocarse en algo y en eso sobresalir. Y hay muchos casos famosos con Asperger que han sobresalido, lo cual no significa que todos las personas que tengan Asperger sean de esa manera. Tal cual. A ver, dentro de esas situaciones o de tener mayores capacidades, se establece, bueno, por la persona que lo describió como síndrome de Savant, que es la capacidad superior en alguna función, ¿no? Entonces, hay personas con Asperger que tienen una tremenda capacidad de memoria visual, pero increíble. Hace un tiempo habían mostrado en el diario una persona adulta con Asperger que lo paseaban con un helicóptero por una ciudad, así, y después, bueno, aterrizaba el helicóptero y le habían puesto como montones de láminas, digamos así, como para dibujar, y dibujaba de una manera increíble, con una precisión altísima, todo lo que había visto de una pasada, ¿no? Y así también a veces con matemática. Y de hecho, bueno, en muchos casos algunas compañías buscan personas con Asperger para tareas que por ahí exigen una atención sostenida muy prolongada, con precisión, que en otras personas incluso no las pueden lograr. Entonces, por eso uno diría, bueno, hasta un punto puede ser una ventaja, siempre y cuando, digamos, los aspectos, en este caso en Asperger, sociales, no sean un gran problema. Y lo social no es solamente, no se quiere relacionar, está mejor por su lado y se terminó. Muchas veces la sensación de no encajar también genera o despierta otras cuestiones, a veces psiquiátricas también, ¿no? Entonces, que pueden llevar incluso a veces a depresión o a consumo de sustancias. Entonces, toda esa contención o control de alguna manera tiene que estar considerado también por el entorno de esta persona, ¿no? O sea, tratando de propiciar momentos de socialización, como buscando equilibrar eso. Ahora, siempre digo que no se trata de modificar o de cambiar como si uno programara
el cerebro de una persona, sino de ayudar a adaptar algunas cosas y flexibilizar ciertas cuestiones de esta persona. Y por otro lado también educar y cambiar el ambiente donde se mueve esta persona. Porque no se trata de cambiar una persona, se trata de modificar un poco todo ese ecosistema donde está la persona y está su ambiente, su lugar, su escuela, su lugar de trabajo, su familia. Entonces, en cierta manera, creo que a eso es a lo que hay que apuntar, ¿no? Parte del trabajo puede ser individual, parte del trabajo desde habilidades sociales, parte del trabajo desde educar el ambiente en el que está esa persona, o por ahí esa persona hoy no está ahí, pero algún día va a estar en ese ambiente laboral y entonces, así como se han generado capacitaciones, digamos, relacionadas a género, la ley Micaela, bueno, distintas capacitaciones obligadas en ámbitos laborales, yo considero que sería importantísimo generar capacitaciones de formas de interactuar o de alguna forma de participar en una tarea laboral junto con alguna persona con discapacidad, no generando un lugar medio secundario. Yo creo que, y digo discapacidades en general, a ver, obviamente hay que ver justamente en qué aspectos puede aportar esta persona con discapacidad, qué tareas se les pueden dar, o sea, creo que tiene que ser como mucho más fluido esto, ¿no? O sea, hablábamos más temprano que en el sitio de la Organización Mundial de la Salud, el 7 de marzo de este año, pusieron el nuevo número de personas con discapacidad mundial. Estamos hablando del 16% de la población mundial, que son 1.300 millones de personas. Digamos que es mucho, ¿no? Entonces es como que hay que empezar a lograr que sea como más espontáneo, que no sea camiseta de color rojo, camiseta de color azul, que sea una camiseta. Y ese número es el que está registrado, porque aclaremos que hay muchas personas con diferentes discapacidades no diagnosticadas. Bueno, obviamente depende de los registros que uno tenga, ¿no? Después dependerá de la dificultad o de la necesidad terapéutica si esas personas acceden o solicitan primero un certificado de discapacidad que permite tener un registro o no, digamos. Por eso es que cuesta tener un registro preciso o adecuado de toda la población. Pero creo que es un número que impacta, ¿no? O sea, es un número fuerte. Una de cada 6 personas en el mundo tiene discapacidad. O sea, es como tremendamente frecuente. Por eso digo que creo que vamos acercándonos a un momento en el cual hay que conocer, pero después de alguna forma que fluya de otra manera, que no sea, digamos, ese proceso, ese esfuerzo que a veces tienen que hacer unas personas para interactuar con otras con alguna discapacidad. Que sea persona a persona. O sea, no tiene que ser, digamos, ni sentirse, eso es otro tema importante, ni sentir que uno no está capacitado. ¿No estás capacitado para saludar? ¿No estás capacitado para estrechar una mano? A ver, no, bueno, pero no sé si lo puedo... Es una persona como vos, o sea, puede hacer que sí, que haya autismo y que no tenga... Bueno, uno se acerca y mide hasta donde saluda, pero siempre mirando los ojos, hola. Se dice en muchos lugares que hay que ser amables con el autismo y nadie está pidiendo que hagas un curso, nadie está mandando a capacitarte a no sé dónde, que además cuesta tanta plata. Se trata de no olvidarte de ser esa persona que en general uno trata de ser con cualquier otra que interactúa. A ver, no debe ser necesario generar un esfuerzo extra para interactuar con una persona con discapacidad. Si uno se acerca amable y despacio y trata de ver cómo impacta esto en esta otra persona, es suficiente, por lo menos para empezar. Después creo que es un camino largo el de poder generar también espacios sociales. Bueno, hay cada vez más oferta de cosas, ¿no? A veces en boliches incluso, digamos, tal o cual fiesta como con chicos con alguna discapacidad que se pueda como, pero no exclusiva, ¿no? Digamos, sino abierta pero con una presencia organizada de los que tengan ganas de ir. A ver, pues tampoco uno tiene que forzar de afuera, pero sí creo que
a veces decir muchas cosas así suena como idealista, pero creo que es bastante más fácil ser concretos con cómo incorporar, cómo mejorar lo que hoy pasa. ¿Qué opinas de las etiquetas? Porque un poco lo hemos hablado, ¿no? De las asociaciones que si bien no se etiquetan, pero sí están dentro de un grupo. Sabes que está el grupo de autismo, son dos personas con autismo. Ahora, cuando en el momento de presentar algún proyecto para que se identifique esa persona que tiene autismo, porque la persona común de la calle quizás no sabe y no tenés por qué explicarle a cada persona que tu hijo tiene autismo, por eso se comporta de determinada manera. Y etiquetar suena como un producto de supermercado, ¿no? Digamos, yo creo que informar de alguna manera es difícil de estandarizarlo, porque yo me acuerdo, por ejemplo, hace varios años atendí a un chico con epilepsia adolescente y entonces la madre no lo dejaba salir, bueno, era toda una historia. Y porque alguna vez lo había visto, leído, digamos, no tuve la mejor idea que sugerirle a la madre que le hiciera una chapita que le colgara acá, que dijera soy epiléptico. No me tiró con algo el chico de milagro, yo creo, se le dio un enojo tremendo. A ver, cometí un error, no tenía que haber dicho eso así delante, además. En todo caso, preguntarle al chico solo si le gustaría o si estaría dispuesto a usar eso. A ver, entonces, creo que existen, digamos, tengo incluso algún paciente que sale cuando van por la calle con un cartelito así grande, la madre y la abuela colgado, digamos, tengo autismo. Por el hartazgo de recibir miradas o a veces comentarios hostiles, porque el chico empieza a gritar en el colectivo y vos decís, bueno, a ver, no tengo un botón que se apague, a ver, eso son cosas que ocurren, digamos, ¿no? Entonces, yo ahí diría que depende de con qué se sienta cómodo esa familia, digamos, porque al final sería igual opcional, pero digo, esta familia, por ejemplo, lo copió porque vivían en Brasil y lo trajo acá, pero para otras familias puede ser incómodo mostrar. Pero ¿sabes qué es lo peor que pasa ahí? Que eso sí me da mucha pena a veces. Es como que en varias situaciones se va limitando la salida por la situación de desregulación conductual. Entonces, en realidad, eso es otro elemento que también hay que detectar tempranamente, ¿no? Digamos, la solución no es quedarte encerrado en tu casa, digamos. Hay que poner todos los medios, los mecanismos médicos para que se regule la conducta de la mejor manera, ver qué hacemos desde lo terapéutico, pero bueno, por ejemplo, sí, pasa que van a un restaurante o lo que fuera y en algún momento venían bien y detonan y bueno, a veces hay que irse porque no hay forma de que se calme si no sale de ese ambiente, ¿no? Pero creo que si uno va al concepto, creo que sí es importante, obviamente, disponer de un diagnóstico para entender o comprender por qué pasan algunas cosas. Después hay que trabajar no sobre un diagnóstico, sino sobre las necesidades puntuales de esa persona con este diagnóstico. Cada cierto tiempo revisar o reevaluar qué tratamientos hace, si no está en medio de un techo con alguno, y conversar idealmente con los terapeutas para que no sea una cuestión unilateral, digamos, que sea en lo posible una decisión de consenso, y después buscar formas de disfrute. A ver, hay maneras de disfrutar de las cosas, lo que pasa es que bueno, hay periodos de tiempo no menores donde cuesta bastante la estabilización desde lo emocional, porque a veces hay razones físicas que hay que detectar. Entonces, si hay un malestar, genera alteración de conducta, la alteración de conducta, medicación, la medicación no sirve, las terapias no avanzan. Entonces, eso se ve con cierta frecuencia y bueno, hay que estar, como yo decía, ¿no? en los éxitos y en los fracasos transitorios, porque después se mejoran las cosas, pero el tema es cómo estar en ese momento, ¿no? Qué decisiones tomar desde el panorama que aparece, pero es fundamental saber un diagnóstico. O sea, no me ha pasado varias veces bueno, que la primera consulta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y qué anda pasando? Y no sé, pero voy a 5 terapias. Y vos decís, ¿pero por qué va? Ah, no sé, porque la fonoaudióloga me mandó a la psicóloga, la psicopedagoga. Y eso todavía ocurre.
que hay un poco de caos desde el punto de vista de qué es lo que pasa. A ver, por ese miedo en parte, ¿no? A que alguien diga tiene tal cosa. Y cuando uno da un diagnóstico, a ver, tiene que dar fundamentos para el diagnóstico y por otro lado, sobre todo en primera infancia o en chicos que por ahí van de los 2 a los 5 años, ser prudentes en cuanto a que cuando uno detecta cosas las tiene que por ahí tratar y después de un tiempo de 8 o 10 meses o un año, digamos, reevaluar a ver qué pasó con estas características, porque hace muchos años a veces nos apuramos con diagnósticos y después a los 8 meses lo cambiábamos y después lo volvíamos a cambiar y entonces eso era como generaba mucha inseguridad también, ¿no? Desde qué es lo que pasa. Hoy por hoy se detectan cosas, se puede definir un diagnóstico medio universal a veces que se llama retraso global del desarrollo y con ese diagnóstico que de alguna manera uno está diciendo algo pasa, pero hay que tratarlo para ver después hacia dónde va. Y si eso después puede ser que se defina hacia autismo o un trastorno del desarrollo del lenguaje, o bueno, alguna de las otras alteraciones, ¿no? Pero la realidad es que el cerebro es dinámico, de que existe lo que se llama neuroplasticidad, que es toda esa capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de modificar conexiones y estructuras en parte como para lograr la mejor función posible. Entonces eso es lo que uno busca estimular desde que inicia terapias. Y cuanto más temprano, en general, mejor le va. Y en ese diagnóstico generalizado, ¿qué terapias incluyen? ¿O eso depende de cada paciente? Mira, muchos chicos, o sea, muchas familias hoy entre el año y los 2 años ya empiezan a sospechar cuando hay algo. O sea, es como que hay una alerta muy temprana. Esa primera sospecha de la familia, parientes o lo que fuere, primero debe ser siempre evacuada con el pediatra o la pediatra súper capacitados en ver alertas en cuanto al desarrollo y la realidad es que, bueno, si en general se toman un tiempo, se usan algunas escalas que se pueden tomar que sugieren que puede haber alguna dificultad, desde el ámbito pediátrico hablo, y después de eso, si persisten las dudas, es necesario como avanzar hacia una consulta que en general en nuestro país están neurólogos infantiles, psiquiatras infantiles y pediatras del desarrollo que están en crecimiento y son pediatras que en realidad se forman un poco más en diferentes alteraciones del desarrollo y bueno, como que no creo yo en la superposición, yo creo que cada uno tiene un terreno para trabajar ahí y complementarse, con lo cual sobre todo por la demanda que hay. Entonces yo creo que en esos primeros años uno tiene que indagar mucho sobre cómo está la comunicación, la intención de comunicarse, el lenguaje de a poco y después, bueno, aspectos de conducta. Ahora, hay muchos chicos que en un comienzo tienen alguna manifestación transitoria, quizás caminan en puntas de pie o hacen algún movimiento con las manos y eso ya genera siempre alerta de autismo, que no necesariamente lo va a tener y muchas veces no en realidad. Entonces por ahí uno trata de ver otras cosas, cómo están las ganas de comunicarse o cómo está la capacidad de aprender a jugar y demás acorde a la edad, y después de eso uno toma la decisión de evaluar o no más formalmente. Y desde esa evaluación y desde un plan de estimulación que puede ser fonobiología, neurolingüística, terapia ocupacional, bueno, depende un poco de la situación, a veces terapia de orientación a la familia. Hay familias que tienen mucha dificultad, sobre todo primerizos, en ver cómo jugar a veces, depende mucho del bagaje propio, ¿no? Entonces, con esas pequeñas cosas a veces cambian la situación. Si la situación cambia lo suficiente, uno no avanza y ya se corta ahí. ¿Qué tuvo? Un retraso en adquirir alguna pauta o si eran 2 pautas lentas, eso es lo que uno llama retraso global del desarrollo. Y después se va y a lo sumo tiene algún problema, no sé, de atención y es algo hiperactivo y le cuesta el lenguaje. Bueno, como que hay que priorizar hoy y se hace incluso desde el ANDIS, digamos, la Agencia Nacional de Discapacidad, se priorizan las dificultades funcionales por sobre la palabra diagnóstica que uno ponga. Pero no hay que tenerle miedo a la consulta. Creo que, sin caer en esto que decíamos de la culpa, pero sí de alguna forma, con el acceso que hoy existe, la responsabilidad de cada familia es justamente no demorarse y consultar tempranamente, porque ahí es donde uno puede
acomodar mejor. Y la búsqueda de la información adecuada no es necesariamente apretar un botón que va a devolver estudios que duelen, medicaciones que duermen. No, esto es solo conocer, pero abrirse a esto, de no quedarse con dudas. El vínculo con el pediatra es sumamente importante, ¿no? Es el médico de alguna manera más importante y el nexo con los especialistas. Y yo creo que sí, que es fundamental digamos, para ordenar, porque si no, las familias, como te mencionaba antes, reciben mensajes de varias partes y muchos de estos mensajes en realidad hasta a veces pueden ser opuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una familia cuando recibe de gente que sabe, digamos, mensajes opuestos? Entonces, hay que ordenarse ahí y yo creo que es siempre fundamental destacar el rol del pediatra. Porque en general quien es de cabecera ya lo conoce desde que nació, bueno, va detrás de cada aspecto y puede, digamos, tiene de hecho la autoridad de alguna forma como para decir, bueno, a ver, estos van a ser los tiempos, a ver, primero hagamos esto o intervenimos con esta terapia y vemos, si no mejora, bueno, ahí abrimos el juego, el abanico. Yo en lo particular, digamos, trato de mantener siempre ese criterio, a ver, de ver qué pasa en esa familia y más allá del conocimiento o experiencia, ver también qué necesita esa familia en ese momento. A ver, muchas familias vienen con una angustia tremenda y hasta llorando a veces con el miedo de que exista autismo, por ejemplo. Entonces, es como que uno tiene que manejarse con el mejor equilibrio donde no dejes de hacer lo que hay que hacer, pero dependiendo del caso también tomándote un tiempo de intervención, porque si no, pasa esto que te decía, ¿no? Hoy pongo este diagnóstico, después lo saco y pongo este otro, y eso rompe cualquier situación familiar porque, a ver, no quedas bien diciendo, no, te dije autismo, pero en realidad no es, o sea, todo ese tiempo fue todo un duelo y un proceso que no está bueno que transcurra si no es necesario. ¿Cómo es como médico, como persona, para para tener una relación Facundo Manes? Sacándolo de lo político viral, ¿no?, del último tiempo. No, bueno, me tocó compartir en un tiempo con él el trabajo en INECO, digamos. Creo que es una persona de una enorme empatía, digamos, y tiene además un gran conocimiento en todo lo que es el área neurocognitiva, que es lo que él más que nada hace, digamos, y creo que está por todos lados la información en cuanto a lo que ha hecho, investigaciones, trabajos y publicaciones, creo que es muy fuerte en todo eso, pero si tengo que destacar un aspecto puntual es la empatía, la capacidad de conectar con la gente, digamos, de conocer a las personas que en general, bueno, trabajan con él allí y la verdad que tengo, digamos, la mejor impresión, o sea, realmente fue una época de mi vida donde, bueno, compartí en Ateneos y demás actividades muy constructivas, de mucho aprendizaje. La verdad que creo que es otro ejemplo también de alguien que no se queda con la realidad que le toca, que dentro de lo que él elige hoy está buscando cambiar para mejor una realidad. Obviamente no es lo mismo el mundo médico, digamos, que el mundo más de la política, pero creo que el motor que lo empuja es el mismo que lo empujó para ser quien llegó a ser en medicina. El de la política quiere cambiar un poco la realidad, eso es lo que plantea. Mejorarla. Yo creo, estoy convencido de que es lo que él busca, digamos, pero bueno, es un mundo distinto, yo creo, ¿no? Es como
como decíamos antes, son a ver, se puede compartir la intención, pero el juego de alguna forma es distinto y implica, bueno, otras cuestiones, ¿no? Dentro de lo que puedo yo saber, ¿no? Que no sé de la política específicamente, pero sí que lo mueve esto, que es generar una mejor realidad como creo que pasa con muchos políticos en general, ¿no? Digamos que uno quiere creer que, bueno, que buscan lo mejor para la gente. Bueno, y como médico un poco lo que vos también planteabas, ¿no? Esta empatía con el otro, bueno, seguimiento de alguna manera entre comillas y poder relacionarse no solamente como médico, sino como persona. Pero es que al final de eso se trata. O sea, creo que esa capacidad un poco se tiene, otro poco se puede intentar adquirir, pero y se pueden lograr también cosas, porque no es que todos tenemos las mismas capacidades, pero creo que los vínculos en general, si consideraran esta parte, ¿no? y si brotara, digamos, más fácil, nos harían una sociedad mucho mejor. O sea, el tema es ese, es la capacidad de frenar las cosas que a uno lo aquejan y no trasladarlas muchas veces en la interacción con la gente, ¿no? Creo que quizás esa es una de las cuestiones que me tocó conocer, por ejemplo, acá ahora en Chivilcoy, digamos, que en general no ves este nivel de empatía entre la gente que por ahí ves en grandes ciudades, digamos, ¿no? Entonces, como todo, hay excepciones, pero creo que cuidando y haciendo crecer de alguna forma ese aspecto, todo sería mucho mejor. A ver, creo que en todos los órdenes, en todas las disciplinas, no en la medicina, sino en cualquier situación, en cualquier trabajo, en cualquier familia, ¿no? Digamos, lo que pasa es que a veces uno dice empatía y suena medio como que otra vez, ¿no? Como un lindo cartel así para poner en la pared, pero tengo la convicción de que no hace falta gran esfuerzo. El tema es de proponérselo y decir, bueno, hasta acá por ahí trato, hasta acá llego al límite y bueno, y si no lo logro, bueno, trato de que no se me pase demasiado el enojo. Venís de una de las grandes ciudades de nuestro país, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te trasladaste hace poco a Chivilcoy. ¿Qué veniste a buscar aquí? Más allá de que hace muchos años que trabajas aquí en la ciudad. La verdad es que vine a buscar mejor calidad de vida y creo que de alguna manera la voy logrando. Bueno, fue toda una movilización familiar, pero puedo decir que 3 meses de estar acá, digamos, las cosas principales las fui confirmando, de que se puede vivir mejor, que bueno, obviamente al haber menor intensidad de estímulos y de cosas y de gente y demás, es como que también permite que se pueda estar más tranquilo. En ciudades grandes uno está todo el tiempo expuesto a múltiples estímulos, ¿no? Entonces toda esa exposición todo el día también genera, solo de verla, un cansancio a veces inconsciente. Pero sigo viajando a Capital una vez por semana y bueno, y a Mercedes, pero la verdad es que por ahora estoy en este esquema. Vamos a ver cómo sigue, pero creo que tengo un convencimiento muy fuerte, que es que se pueden hacer cosas bien en medicina fuera de la ciudad de Buenos Aires, y eso yo creo que conectados y generando una red, obviamente, de ida y vuelta, porque no hay nunca aislándose, pero sí parte de lo que también decía que va cambiando con el tiempo es que no soy el único. Ahora hay más profesionales que se están viniendo a vivir por acá y creo que conectar mejor estas personas, digamos, con ganas de hacer las cosas bien, teniendo el soporte de lugares referentes de Capital como para tener también, digamos, una continuidad y una vigencia, creo que con eso, a ver, en mi caso puntual, digamos, siento que necesitaba mejorar calidad de vida en cuanto a dónde vivo, el espacio en el que vivo. Bueno, es como que
la verdad es que estoy muy contento de estar acá. Y como profesional, ¿cuáles son los proyectos que tenés en mente en corto, medio plazo? Bueno, un proyecto que algo empecé a hablar tiene que ver con juntarnos los distintos neurólogos de adultos y de niños que estamos en toda esta zona y generar como un espacio que puede ser virtual y presencial en donde podamos generar como un ámbito de ateneo donde se pueda presentar un paciente que tenga alguna dificultad en alguna de las localidades y poder muchas veces resolver antes el problema de que se complique e incluso evitar muchos casos de derivaciones a capital. Creo que si logramos eso de juntarnos solamente, ¿no? Fíjate, no es que requiere una gran estructura, una gran inversión, es solo conectarse y uno puede como también empezar a después comunicar mejor lo que hace y al final ayudar a que la gente esté mejor y que no todo necesariamente tenga que ser trasladarse con todo lo que implica, ¿no? Entonces, y cuando sea necesario trasladar, que sea también en tiempo y forma, ¿no? Que sea cuando corresponde y evitando también otras complicaciones. Entonces yo creo que hay mucha gente joven que se ha estado yendo de Capital y que están en Alberti, bueno, Salto, Trenquelauquen, en fin, hay muchos profesionales digamos, en neurología y en neurología infantil que si nos juntamos creo que podemos lograr también crecer como individualmente, ¿no? Porque si bien uno se conecta con sus grupos de formación, también es posible crear algo más local. O sea, mi intención es esa, es que pueda existir, digamos, como mayor solidez de lo que se ofrece a nivel local. Que muchas veces es esto, es de solo poder tener con quién consultar un paciente. A ver, en muchos lugares, al no haber neurólogos infantiles, son atendidos por neurólogos de adultos, a veces neurocirujanos, ¿no? Como que, bueno, porque es el que está. Entonces, poder ofrecer un espacio donde también se pueda consultar, no sé, por diagnósticos, resultados, medicaciones. Bueno, eso es mi pequeño proyecto. Nicolás, muchas gracias. De nada.